Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Ángel Torres Jacinto del grupo 601 y en esta ocasión expondré lo que es el capítulo 10 del libro de Oncología, Introducción a la metodología en investigación clínica de la práctica clínica. Sin más que decir, comencemos. La investigación clínica ha sido una herramienta imprescindible y poderosa en los avances de la ciencia de la salud, ya que los diferentes descubrimientos han permitido brindar alternativas de tratamiento que han mejorado la esperanza y calidad de vida de los pacientes. Sin duda, la práctica clínica se ha enriquecido a partir de los hallazgos obtenidos de estudios científicos realizados en seres humanos, con una metodología apropiada pero siempre perfectible que conforma la investigación clínica. Y finalmente, el propósito de la investigación clínica es dar la respuesta a preguntas clínicas realizadas a través de la aplicación del método científico. Esta metodología puede responder a tres fines generales. El primero es describir y esclarecer un fenómeno clínico o de una entidad o grupo de entidades clínicas en particular. Un ejemplo de esto son los estudios descriptivos. El segundo es proponer nuevas formas de identificación de enfermedad y medición de variables clínicas. Estos, por ejemplo, son estudios de prueba de diagnóstico y de pronóstico. El tercero es evaluar la hipótesis de una relación causal entre variables o entidades clínicas. Algunos ejemplos son los estudios de causalidad sobre factores de riesgo o pronóstico y la evaluación de eficacia de un medicamento. La investigación clínica en oncología, como en otras ramas de las ciencias de la salud, por el apego a los estudios a una metodología apropiada, además de su análisis crítico, es de particular importancia ya que los resultados que se obtendrán de la investigación clínica pueden influir de manera decisiva en la toma de decisiones y esto, a su vez, influir positiva o negativamente en la salud de los enfermos. De esta manera, las decisiones clínicas deben tomar en cuenta el análisis crítico de los estudios que sean precisos, adecuados y representativos, además de mostrar rigurosidad en la metodología utilizada. Pero como es de esperarse, no todos los artículos tienen ese rigor metodológico, por lo que es responsabilidad de cada lector conocer la anatomía, las características y los significados intrínsecos de los estudios. Y bien, quisiera agregar que la comprensión del método científico y su aplicación en la investigación clínica es entendido como el proceso sistemático, organizado y objetivo destinado a responder de manera correcta y precisa sus preguntas de investigación y sin duda contribuye a que el lector integre los resultados que se desprenden de distintas publicaciones científicas en su práctica clínica. Ok, ahora hablemos del diseño arquitectónico. ¿Qué es el diseño arquitectónico? Es un enfoque de abordaje de la metodología de la investigación que se basa en el fenómeno natural de la causalidad. El diseño arquitectónico del estudio tiene tres componentes básicos: el estado basal, la maniobra y el desenlace. Estos componentes están presentes en las preguntas clínicas que evalúan la causa y efecto de un problema de salud, lo cual engloba en el fenómeno de causalidad o en la búsqueda del desempeño de la prueba diagnóstica. Y aquí en esta diapositiva que tengo un cuadro a la derecha, podemos ver cómo funciona, donde el estado basal es igual al sujeto sano o enfermo, la maniobra es igual al factor de riesgo o factor pronóstico o terapia, y el desenlace es la aparición de la enfermedad, resolución, limitación del daño o la muerte del paciente. Muy bien, ahora que ya expliqué eso, ahora les hablaré de estudios de causalidad. Si la enfermedad de interés se puede relacionar con X o con Y, el factor de riesgo, si los pacientes preguntan ¿a qué se debe mi enfermedad? O ¿puedo prevenirla? Se está frente a una pregunta de investigación, de casualidad, es decir, se requiere saber cuál es la causa del desenlace clínico. La causalidad requiere de la explicación mediante la observación meticulosa del fenómeno. Para realizarla se requiere de un estudio profundo sobre la causalidad del problema.
El primer paso es buscar la solución de la pregunta en la literatura. Si no se tiene la respuesta mediante la revisión de la bibliografía y aún si tiene la necesidad o suficiente curiosidad, el siguiente paso es realizar un estudio clínico. Para realizar el estudio clínico, el paso inicial es diseñar el esqueleto básico del fenómeno clínico, el cual llamamos diseño arquitectónico. Este empieza delimitando el estado basal, el cual corresponde a las características de los sujetos de estudio en el momento en el que no tienen el desenlace. En teoría de la causalidad, esto responde al criterio de la secuencia temporal, donde la causa debe preceder al efecto y es considerado un sine qua non de la causalidad. Dependiendo de la pregunta, el estado basal puede hacer referencia a personas completamente sanas si la pregunta es de prevención de una enfermedad. Por ejemplo, cuando se analiza el efecto de la vacuna del virus del papiloma humano para prevenir el cáncer cervicouterino, donde la vacuna se administra a mujeres sanas que han iniciado su vida sexual. Si bien el esqueleto es universal y se aplica a todos los diseños, este se debe complementar con todos los posibles modificadores conocidos del desenlace. Cuando se pretende determinar la eficacia de diferentes esquemas terapéuticos de quimioterapia para la sobrevida de mujeres con cáncer de mama, donde el estado basal inicia con mujeres enfermas, en caso de que las pacientes con cáncer de mama, además de los diferentes esqueletos terapéuticos, existan otras condiciones o factores pronósticos que pudieran impactar y modificar el resultado final de la enfermedad, tales como son la presentación de comorbilidades, el estadio de la enfermedad, la presentación de metástasis o el tipo histológico. Este abordaje es sin duda complejo al considerar la multicausalidad de los fenómenos observados. Ok, esto que ven aquí son los factores que componen el fenómeno de causalidad. El modelo debe de complementarse con todas las variables conocidas que pudieran modificar la relación causal, así como con el tiempo de la presentación. Aquí en la imagen pueden ver algunos de los factores que son, por ejemplo, la desmarcación diagnóstica, la estratificación pronóstica y la mortalidad temprana. Esto, como aquí en ejemplo en el cuadro podemos ver lo que es en pacientes con leucemia y se divide en 4 tiempos: el tiempo -1, el tiempo 0, el tiempo 1 y el tiempo 2. Ok, en el tiempo -1 es antes de la enfermedad. Hay sustancias militóxicas, alteraciones hematológicas previas y signos y síntomas de inicio. En el tiempo 0 ya hay un diagnóstico morfológico de la leucemia mieloide aguda. Apenas se va a diagnosticar la enfermedad. En el tiempo 1 ya hay un esquema terapéutico adecuado, con dosis óptimas y aplicaciones correctas y un esquema terapéutico inadecuado, que es genérico versus original. Esto quiere decir que en el tiempo 1 ya el paciente está en tratamiento. Y en el tiempo 2 ya podemos ver la respuesta al tratamiento inicial. Y podemos ver si el paciente tiene efectos secundarios de la quimioterapia o no, como infecciones o sangrado. Ok, ahora vemos los estudios de proceso. ¿Qué sería la prueba de diagnóstico? Cuando la pregunta que se busca contestar es ¿cuál es el desempeño de una prueba diagnóstica nueva frente a la estándar de oro? Entonces el diseño arquitectónico es llamado estudio de proceso o prueba diagnóstica. En este caso, el estado basal debe corresponder a sujetos susceptibles a tener la enfermedad, no únicamente a sanos o enfermos, como vimos en el modelo de causalidad. Esto permite comparar el desempeño de la prueba para detectar tanto a los enfermos como a los sanos, incluyendo el espectro de la enfermedad. La maniobra es el estándar de oro o
el estándar de referencia que se compara con el nuevo procedimiento o prueba diagnóstica. Una vez que tenemos el diseño arquitectónico, hemos de plantearnos cuál es la manera más eficiente para llevar a cabo el estudio. Esta decisión se basa en múltiples razones, como la factibilidad de realizar el seguimiento a largo plazo, la pertinencia ética de llevar a cabo una maniobra o los recursos económicos para hacer el estudio. La primera división radica en el número de mediciones cuando se realiza una sola medición del evento. Se le llama transversal. Cuando se realiza dos o más mediciones se le denomina longitudinal. Una vez conocido este número de mediciones, debemos clasificar nuestra investigación de acuerdo a la manera de realizar la captura de datos. Esto quiere decir que si se realizará directamente con los sujetos de investigación o por medio de expediente clínico. Estos estudios se pueden clasificar en prolectivos, retrolectivos y retroprolectivos. Los explicaré más a fondo en la siguiente diapositiva. Pero otra forma de clasificar estas investigaciones es por la temporalidad de los fenómenos causal. Estos estudios se dividen en prospectivos y retrospectivos. En el caso de los estudios prospectivos son aquellos que parten de la causa, o sea, la maniobra, y tratan de investigar el efecto, que es el desenlace. Estos tienen menos sesgos, ya que el investigador puede planear la recolección de datos con el fin de evitarlos. En el caso de los estudios retrospectivos, partimos del efecto o desenlace y tratamos de buscar la causa. Por lo tanto, la calidad de la información puede disminuir, ya que solo se tiene la información proveniente de los expedientes o de la memoria de los pacientes. Muy bien, esta es la diapositiva que les hablaba. Es de tipos y tiempos de la captura de la información. Es la primera clasificación. En el punto A son los estudios prolectivos. Eso quiere decir que cuando la captura de la información se inicia en el estado basal antes de la maniobra y el resultado, el estudio se considerará prelectivo. En cambio, cuando la captura se realiza una vez acontecidos la maniobra y el resultado, se considerará retrolectivo. Y cuando la captura se realiza una vez ocurra la maniobra, pero antes del resultado, se tratará de un estudio retroprolectivo. Ok, ahora les daré un repaso rápido de lo que son los diseños de estudio metodológicos, porque eso lo hemos visto en otras materias como metodología y epidemiología. Esta es otra forma de clasificar y agrupar los estudios dependiendo de sus características ya mencionadas anteriormente. Y estos los he puesto en orden jerárquico de menor a mayor probabilidad de sesgos, siendo el de mayor complejidad y menos sesgos el ensayo clínico aleatorio, el cual es un estudio experimental prolectivo, y el de menor jerarquía en la representación de un caso. Ok, los ECA, que son los ensayos clínicos aleatorizados, su maniobra es experimental, su seguimiento es longitudinal, su obtención de información es prolectivo y su medición es de incidencia. Los de corte, su maniobra es observacional, su seguimiento es longitudinal, su obtención de información es prolectivo, retrolectivo y retroprolectivo, y lo que miden es la incidencia. Los de casos sin controles, su maniobra es observacional, su seguimiento es transversal, su obtención de información es retrolectivo y su medición es la proporción entre casos y controles. Y la encuesta, su maniobra es observacional, su seguimiento es transversal, su obtención de información es retrolectivo y su medición es prevalencia. Ellos miden la prevalencia. Y la presentación de un caso, su maniobra es observacional, su seguimiento es transversal,
La obtención de información es retroactiva y medición pues no se aplica. Ok, ahora estudios secundarios. Se denominan estudios secundarios a aquellos que utilizan artículos publicados previamente. En estos estudios, los autores extraen la información necesaria para responder con la pregunta de investigación realizada previamente. Este tipo de estudios resumen la evidencia disponible y, al contrastar los estudios públicos, permiten al lector tomar sus propias decisiones. Esta compilación permite evaluar la validez externa de las investigaciones clínicas, pero no están libres de importantes sesgos. El conjunto universal de los estudios secundarios son las revisiones narrativas, algunas de las cuales son sistemáticas y solo algunas de estas son metaanálisis. Existe un híbrido que son las guías de práctica clínica. Ok, ahora búsquedas de la información. El primer paso para resolver una pregunta que surja en la práctica clínica es buscar en la literatura. Si la pregunta clínica no tiene la respuesta y se opta por realizar un estudio, también se requiere de hacer una búsqueda estructurada y dirigida tanto para justificar el estudio como para calcular el tamaño de la muestra. La estructura de la búsqueda es idéntica a la que planteamos en el diseño arquitectónico, con estado basal, maniobra y desenlace. En general se utiliza un acrónimo llamado PICO por sus siglas en inglés. Ok, ¿a qué se refiere el acrónimo PICO? PICO, si lo desglosamos, sería la P por pacientes estudiados, que sería el estado basal. La I sería la intervención, que es la maniobra. La C sería el comparador, que es la maniobra, por ejemplo, el placebo. Y la O sería outcome, que es el desenlace. Ok, ¿dónde buscar? Pues, según el libro, el lugar donde se acumulan las publicaciones científicas de mayor calidad es en PubMed, que es una página web donde sirven artículos de medicina. Una página con un tesauro específico de medicina. La página está diseñada para que las búsquedas sean transparentes, reproducibles y actualizables. Esta página responde a la búsqueda con el sistema PICO y arroja las búsquedas específicas útiles en la práctica clínica, gracias a que utiliza términos booleanos para realizar el enlace entre las partes del diseño arquitectónico. Ok, investigación ética. Este tema ya lo hemos visto en la materia de bioética. En este esquema vemos lo que es necesario para que una investigación sea ética. Necesitamos la validez científica, el valor social y científico, un balance entre riesgos y beneficios adecuados, y revisar la aprobación por un comité de ética. También tenemos que tener el consentimiento informado. Antes de someter al paciente a cualquier procedimiento, tenemos que tener su consentimiento. También tenemos que respetar a los participantes, no podemos obligarlos a hacer algo que no quieran. También debemos hacer una selección justa de los participantes. Y pues esto sería todo y muchas gracias.